Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy vamos a hablar de Parashat Toldot, sexta porción de la Torá. Recordemos que la Torá son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. ¿Qué vamos a ver en Parashat Toldot? Que va desde Génesis capítulo 25-19 hasta Génesis 28-9. Vamos a ver el nacimiento de Jacob, de Esaú, la famosa venta de la primogenitura por este caldo rojizo de lentejas. Vamos a ver el viaje que se hizo a la tierra de Gerar y que termina con este pacto de paz, el rey filisteo Abimelech. Y vamos a ver también lo que es la bendición que Isaac hace sobre sus 2 hijos, causa que Jacob huya a tierra de su tío Labán, y va a finalizar la porción hablando de las esposas de Esaú. Esta porción es muy nutrida, realmente hay muchos escritos antiguos, hay gran material respecto a la oración que hace Isaac por su esposa que era estéril para que pueda tener los mellizos, del conflicto que hay de estos 2 personajes, de las bendiciones, pero principalmente me quiero centrar en el trabajo espiritual de Isaac, de cómo él siguió los pasos de Abraham, de cómo, recordemos que estos personajes representan las carrozas de fuego, las Merkabah, dentro del árbol de la vida. Abraham como la bondad, Isaac como Geburah, como los límites, y vemos cómo él siguió estos pasos que Abraham hizo en los pozos. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Hablando de este viaje hacia Gerar. Hay una gran hambre en la tierra, se genera este desplazamiento hacia esta tierra. El Eterno no le permite ir hasta Egipto porque él requiere estar en los límites de Israel, de habitar como extranjero dentro de la tierra, que era su propósito. Y va a hacer en este caso este trabajo de que lo que había precipitado Abraham, que eran estos pozos, él va a volver a cavarlos para generar no una bendición de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y esto también se puede hablar como cuando el maestro habla a su discípulo y cuando el discípulo es también recíproco con su maestro. Digamos que esta parte de la enseñanza y el trabajo espiritual mismo que hace como tal Isaac, hablando también de los niveles del alma. Esta parte habla como de estos 3 primeros, tal vez de un cuarto nivel de alma, dentro de los 5 que se nombra de la tradición. Y por eso me quisiera centrar acá, de cómo el alma reacciona según el Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, de cómo tenemos inclinaciones al bien y al mal, dependiendo del nivel del alma y del trabajo espiritual que estemos haciendo. Y es justamente eso, cuando él prospera y siembra y de cosecha 100 por 1 y tiene rebaños y tiene toda esta prosperidad económica, genera en los habitantes de la zona, inicialmente que tapan los pozos de Abraham, y él vuelve y los abre. El primero va a decir que hay un altercado y por eso su nombre va a ser Esek, porque hay este conflicto. Y vamos a hablar de este primer aspecto de los comportamientos y de las acciones. Cuando las personas pueden tener 2 aspectos. Uno es una moralidad, el comportarnos bien. Ahora que estamos en época de fútbol, vemos quien deja el estadio lleno de basura y quienes recogen la basura del estadio. Y hay un comportamiento que posiblemente para las personas que ven a los que recogen basura lo aplauden, pero tal vez para los que dejaron este desorden hace que los vea mal, y hay un conflicto en el actuar. Y es por eso que le colocaron el nombre de Esek, porque hubo un conflicto con las personas de esta región. Después, Isaac hace otro pozo que es Sitna, que es el odio. Y esto ya habla del otro nivel de alma, que es la parte emocional. En el árbol sefirótico está todas estas 6 sefirot emocionales, que es un trabajo que se debe hacer espiritualmente, que es corregir y controlar como tal nuestras emociones. Pero también está esta parte negativa que está en el odio, en la envidia, o está la parte positiva que es en el amor, en lo que es la empatía, en lo que es la bondad, y es esta parte emocional. Pero va a llegar un momento
en donde ya no va a haber como tal ese conflicto, porque se va a entender el por qué se hacen las cosas, el nuevo nacimiento que se conoce en este caso, y es ese manantial de agua viva que se va a llamar Rehobot, que es esa parte intelectual del alma. Entonces está la parte de comportamiento, la parte de emociones y la parte intelectual, que es lo que simbolizan realmente estos pozos. Y después los trabajadores de Jacob van a encontrar otro pozo de agua viva que se va a llamar Seba. Y a hoy conocemos esta ciudad, este lugar de los manantiales, que se va a llamar Beersheba, que es este lugar de la conexión con los pozos, con la conexión con el otro, con la empatía, con los manantiales, el sitio de los manantiales, Beersheba. Y esto me lleva a hacer distinción de lo que es un pozo a lo que es un manantial. En hebreo hay dos términos: bor, que es cuando se cava un pozo, como el que colocaron a Yosef Sadik, a José el Justo, cuando lo venden los hermanos y lo colocan en un pozo. Estos pozos se hacían para que se llenara con agua de lluvia, que fuera un reservorio de agua, pero está el otro término que es Beer, por eso este sitio se llama Beersheba, y Beer habla de este sitio cuando se abren estos pozos y se encuentran manantiales subterráneos de agua viva. Y esta es la diferencia de cuando tú escuchas un mensaje externo y te llenas y está bien, pero hay una gran diferencia cuando interiorizas el mensaje, cuando el mensaje es tomado por ti y generas esa conexión interna, que es mucho mejor. Y vamos a ver que el Mesías, Yeshua, va a hablar en Juan 7 respecto a esto. En la fiesta de Sukkot dice que el último día él se levanta, y quisiera leer como tal el texto de Juan 7, que dice en el versículo 37: el último día de la gran fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo de la Ruach HaKodesh, que venía a recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido la Ruach HaKodesh porque Yeshua no había sido glorificado. Y esto lo que dice es precisamente de que hay un nuevo nacimiento, que hay un manantial de aguas vivas, que también lo nombra en los Salmos, que lo nombra en la visión del templo de Ezequiel, que nombra que debe haber un manantial, y eso habla de cuando lo hacemos y escuchamos esa voz interior. Está bien escuchar al inicio un mensaje, una palabra de aliento, pero debemos entrenarnos en que en ese camino espiritual, donde en nuestro comportamiento puede generar un conflicto en otro, donde nuestra empatía y amor hacia otros y nuestro control de emociones puede generar odios y envidias en otros, que también el tener esta parte intelectual puede también hacer que otros entiendan o no lo que estamos haciendo, pero lo ideal es poder tener esa conexión y tener en nuestro interior el escuchar la voz del Eterno. Dice también que nuestros ojos deben estar puestos en el Mesías y que debemos tener nuestro enfoque en poder tener también no solamente el de recibir, sino el de interiorizar, y que permitamos que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, fluya entre nosotros. Y eso es lo que pasa allí, que al final de esta historia viene el rey filisteo Abimelech y reconoce la bendición del Eterno sobre Isaac y dice: hagamos pacto, no te hicimos daño, te despedimos bien, no hicieron daño a su esposa, resolvieron el conflicto e hicieron un acuerdo de paz. Y eso es lo que va a suceder. Al inicio puede haber una fricción, un conflicto, pero al final del día se va a reconocer la bendición del trabajo que has hecho, de ese trabajo espiritual. Si continúas en el camino, sabemos que podemos tener diferentes momentos de la vida, pero siempre vamos a ver que va a haber un fruto del trabajo que hacemos. Y esta porción principalmente, como digo, habla de los gemelos. Hay este espacio para la historia del trabajo espiritual de Isaac, pero me gustaría terminar con lo siguiente. Hay una bendición para
Jacob y otra bendición para Esaú, ambos benditos por su padre, y es importante que los padres bendigan a sus hijos. Pero también es importante que como hijos, nuevamente, recibimos la bendición, pero debemos hacer también de aquí, en la otra vía, hacer nuevamente un trabajo. Y vemos que Jacob huye a tierra de su tío Labán, hace su propio trabajo allí, pero Esaú toma una actitud diferente, de desafío a sus padres, de tomar esposas que no le gustan a su madre, de hacer cosas directamente para generar conflicto en su hogar. Y es aquí donde debemos tener cuidado de la inclinación hacia donde vamos, de tomar la bendición y apropiarnos de algo bueno, o de rechazar la bendición y crear conflictos a causa de esa falta de control emocional, esa falta de inclinación al bien, de no forzarnos a hacer las cosas correctas, y que vemos la intención principalmente que conocía, que molestaba a sus padres, y él reiteradamente lo hacía, teniendo en cuenta el tipo de personas con el que se juntaba y la forma de lo que fue Saúl, pero más que todo tener la actitud de por qué hacemos las cosas, por qué elegimos hacer algo. ¿Lo hacemos por nuestro bien o lo hacemos solamente para causar daño a otro? Y es algo que debemos siempre pensar, que debemos analizar del por qué actuamos, de por qué sentimos y de qué es lo que pensamos. Nuevamente, comportamiento, emociones y la parte intelectual del alma, para poder nuevamente conectar con los demás. Este sería el mensaje. Gracias por ver mi canal. Espero sea de bendición y que todos hagamos un trabajo espiritual para conectar con el Eterno y que tengamos en nuestro interior ríos de agua viva. Shabbat Shalom y bendiciones a todos.